Hoy quiero compartirles, algo que seguramente ya lo saben, pero ha puesto el Señor en mi corazón poderles recordar estas palabras de parte de Dios. Saben, me gusta mucho la historia de la iglesia, ¿sí? Porque la historia de la iglesia, ¿sí? Inicia tras la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Los discípulos, los 11 discípulos y luego más tarde Pablo se añadiría, ¿sí? a los 12 apóstoles con Pablo para poder empezar lo que Cristo Jesús vino a enseñarles. ¿Sabes? Algo que me gusta volverlo a leer y releer es la historia de la iglesia primitiva, la historia de los primeros cristianos. Sabes, no sé si coincidas conmigo, pero no ha habido una fe como esa iglesia primitiva. Una iglesia que estaba dispuesta a dar su vida con tal de no negar a Cristo Jesús. Su vida. Miren, la iglesia inicia, ¿sí? con la persecución de los mismos judíos, ¿sí? Los mismos judíos, los líderes religiosos, así como persiguieron a Jesús, también persiguieron a los discípulos, a los apóstoles, ¿sí? Pero cuanto más les perseguían, el evangelio más se expandía, ¿sí? Querían acabar con los seguidores del Nazareno, así le llamaban a la iglesia primitiva, seguidores del Nazareno. Y luego un poco más adelante le llaman los del camino, ¿sí? Y unos 10, 15 años más tarde, ya con Pablo como apóstol, les llaman por primera vez cristianos, ¿sí? Pero esa fe, ¿sí? de esa iglesia primitiva era inquebrantable. Inquebrantable. Miren, los romanos, cuando los agarraban a los cristianos, los metían presos, ¿sí? Y eran llevados a Roma los cristianos, los seguidores de Jesús. ¿Y qué hacían los romanos? Les echaban en unos lugares que pues para nosotros sería como un estadio, pero para ellos era un circo. A los cristianos les echaban al medio y les soltaban leones. Y entre ellos apostaban a ver quién muere primero, ¿sí? Y esos cristianos morían cantando, alabando a Dios, glorificando a Dios, ¿sí? Esa es la historia. Por eso digo, ese tipo de iglesia no se ha visto, ¿sí? Y no creo que se vuelva a ver. ¿Por qué digo esto? Porque esa iglesia primitiva, lo que les caracterizaba era la unidad. La unidad. Estaban unidos, ¿sí? Como eso he dicho de los 3 mosqueteros, ¿se acuerdan? Dice, todos para uno y uno para todos. Seguro que se vieron la película. Esa iglesia era unida, ¿sí? Aunque haya persecuciones. Ya el Señor Jesús les había advertido que seguir a Cristo no sería nada sencillo, ¿sí? Y no sé si ustedes, ¿sí? Al menos a mí me pasó, no sé a ti, los primeros que se han opuesto o los primeros que me han dado la espalda en poder seguir a Cristo ha sido mi propia familia. ¿Les ha pasado o no? Pero tú, ¿a qué vas a la iglesia? Te van a lavar el cerebro, te van a pedir los diezmos, te van a quitar, ¿sí? Una oposición. Mira lo que dice Juan 15, 18. Si quieres apúntalo, no es todavía el texto central. Juan 15, 18 dice: si el mundo los odia, dice, recuerden que a mí me odió primero.
Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y el verso 20 dice: recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Así como sufrió esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, nosotros no somos ajenos a tener esa persecución. ¿Sí? Esa persecución. Pero con todo, ¿sí? Con todo, lo que el Señor nos anima a que podamos permanecer unidos, ¿sí? Unidos. Jesús lo dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Yo conozco a personas, no sé si tú, ¿sí? Seguro que en esta iglesia no pasa, ¿sí? Pero yo conozco a personas que se consideran cristianos, pero siguen a Cristo bajo sus propios entendimientos. Yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a la iglesia, yo prendo la tele y escojo al pastor que quiero, ¿sí? No permanece unida a una iglesia. Mira, nadie puede seguir a Dios bajo su propio entendimiento. ¿Sí? Nadie. Por eso Dios, a través de su palabra, nos ha ordenado, nos ha mandado cómo tenemos que seguirle. ¿Sí? Y lo que el Señor nos ha enseñado por su palabra es la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de su iglesia. Amén. Yo te felicito, ¿sí? Felicito también a sus pastores porque van trabajando en esa área de que todos puedan estar unidos. Amén. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a leer algo acerca de la iglesia primitiva. Lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer del verso 42 en adelante. Dice así el verso 42, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Pero Reina Valera tiene que decir exactamente lo mismo. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar junto en las comidas, entre ellas la Santa Cena del Señor y la oración. Mira cómo lograr una iglesia unida. Entonces, lo primero que nos está diciendo es, en este primer texto vamos a encontrar 4 marcas. ¿Sí? La primera dice: perseverancia en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? ¿Y qué seguían los apóstoles? Todo lo que Jesús les enseñó. ¿Sí? Perseverar, esforzarse, ¿sí? Perseverar en la doctrina, ¿sí? Nos dice aquí la palabra que los apóstoles y los que en la iglesia primitiva, ¿sí? Ellos se esforzaban, ¿sí? En oír, en escuchar la doctrina. Y por eso seguramente, ¿sí? No dejaban de congregarse como algunos tenían por costumbre, dice Pablo. ¿Sí? No sé si les ha pasado, ¿sí? A mí me pasó. Yo dejé de ir. Es que este domingo tuve un compromiso con alguien, y el siguiente domingo tuve una visita, y el segundo,
dejas de congregarte y automáticamente, ¿sí?, ya no quieres venir. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, ¿sí?, nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para alimentarse, para recibir las cosas de Dios. Amén. Pero cuando dejas de comer, ¿sí?, dejas de comer, pues tu espíritu se va apagando, ¿sí? Tu espíritu se va apagando. Entonces, por eso lo que nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Creo yo personalmente que la identidad de una iglesia, ¿sí?, es la doctrina. ¿Sí? ¿Y qué es la doctrina? Creemos en Jesucristo, ¿sí?, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos que Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Y luego Él fue sepultado y al tercer día ha resucitado. Y con esa resurrección nos ha dado, ¿sí?, la oportunidad de podernos reconciliar con el Padre para estar con Él eternamente. Esa es la doctrina. ¿Sí? Esa es la doctrina, esa es la que seguimos. Amén. Ahora, yo sé que hay una iglesia que ustedes la conocen, ¿sí?, que guarda el sábado. Bueno, pues puede guardar el sábado, el domingo, el lunes, porque su palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días. ¿Sí? Pero la doctrina es una, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Rey de nuestras vidas. ¿Sí? Perseverar, no se puede cambiar otra doctrina. No se puede, ¿sí? Es más, Pablo mismo dice, si yo mismo volviera, así se te parezca un ángel, así, ¿sí?, con una doctrina diferente, sea anatema, dice, sea maldita. ¿Sí? Nuestra doctrina es que Jesucristo, si todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y su resurrección, esa es la doctrina que seguimos. Entonces, lo que nos dice es que la iglesia primitiva dice que se esforzaban, perseveraban en la doctrina. Amén. ¿Sí? Y si somos hermanos, amigos con Rafa, amamos esta iglesia, es porque tenemos una sola doctrina, la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordar cuando Pablo fue a Filipos, ¿sí?, ahí el carcelero, Lidia, le preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Y Pablo les dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. En segundo lugar, dice, seguimos con el mismo texto, otra se podría decir, otra herramienta para mantener una iglesia unida es la comunión. ¿Sí? Comunión. En aquella iglesia primitiva había, dice, compañerismo, ¿sí?, había unidad. Se mostraban tal como eran, sin hipocresías, por el amor de Cristo, ¿sí?, formando así, dice, la familia en la fe de Cristo. Y como familia lo compartían todo. ¿Vivimos en ese tiempo? No. ¿Por qué se ponen tristes? Porque lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿sí o no? Y tristemente a veces hasta a mí allá nos ha pasado con un hogar, ¿sí?, con un matrimonio en Bogotá, nos ha pasado que lo que el marido gana es de él, y lo que la esposa gana es de ella. Y dice, hoy te toca para el pan y hoy te toca para la carne. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Sí?
Y ahí pude ver, aquí no hay unidad. En esta familia no hay unidad. Qué lejos estamos de poder ser como esa iglesia primitiva. Todo se daban, dice, los unos a los otros. Todo lo compartían. Yo creo que es verdad que son otros tiempos. Alguien me dijo, me decía, es que no son los primeros tiempos. Es verdad que, ¿por qué ellos reaccionaban de esa manera? ¿Por qué lo daban todos? ¿Sí? Dice que vendían sus casas y se los daban a los apóstoles para que lo puedan distribuir, para que no falte la comida. Y tristemente, muchos, entre comillas, pastores, o que se hacen llamar pastores, se aprovecharon de este texto. Sí. Aquí dice en la palabra que tienes que darme tu casa, y el otro bobito se lo entregó la casa. ¿Sí o no? Hay muchos lobos disfrazados de pastores, ¿sí? Que trasquilan a las ovejas. ¿Sí o no? ¿Por qué los de afuera no quieren ir a la iglesia? Justamente por esto. Porque dicen, no, se van a aprovechar de ti. ¿Sí? Y no digo que no pase. Claro que hay mucho lobo disfrazado de pastor, ¿sí? Que se aprovecha. Pero no todos, pues tristemente por unos pocos pagan todos, pero no son todos así. Hay pastores como los que tienen ustedes, ¿sí? Que dan incluso hasta de sus recursos para expandir el evangelio. Y eso me consta, ¿sí? Pero en el tiempo de, ¿por qué lo hacían? Porque había persecución. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Juan, la iglesia era perseguida. Los romanos o los mismos judíos les quitaban sus casas, les quitaban sus ganados por ser cristianos. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Pues a que se lo expropien los judíos o los líderes religiosos, lo que hacían es vendérselo y se lo daban a los apóstoles para que haya comida en todos, para todos. Pero ese no es el tiempo, ¿sí? No lo es. Entonces, pero era una iglesia que se daba unos por otros. Amén. ¿Me siguen? Otro punto que rescato de ese versículo 42 dice que ellos lo compartían, incluso las comidas. Compartían, dice, el compartimiento del pan, aún la santa cena del Señor. Para ellos tener esa comunión entre ellos era vital para la unidad. Ahora yo te pregunto a ti, no sé si lo practican, pero al menos allá intentamos motivar a la gente. Invita a algunos hermanos a tu casa, comparte. ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo vas a conocer el hermano, los que se sientan aquí con los que están arriba? Porque aquí es todavía más, vienen de una vereda, vienen de otra vereda, vienen de diferentes. Pero ¿cómo vamos a conocernos para ser uno? Pues teniendo compañerismo, sentándonos a comer juntos, ¿sí o no? Así no tengas un pan, pues tendrás un vaso de agua. Pero poder compartir con tu hermano, con tu hermana, y así vas a poder conocer. O también vas a poder conocer la necesidad que tengan. ¿Cómo vamos a conocerlos si no nos sentamos con ellos a comer? Amén. Entonces, para lograr hacer una iglesia unida, tenemos necesariamente tener compañerismo. Compañerismo.
yo hacía un experimento en la iglesia en Bogotá. Le decía, ¿sabes cuál es el apellido del hermano? ¿Sabes si su padre y su madre está vivo o está muerto? Nadie conoce a nadie. ¿Sí? Entonces lo que la iglesia primitiva hacía, dice ella, compartir lo que tenían, los alimentos, y también dice, se reunían a compartir la Santa Cena del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Vas a invitar a alguien? Con el permiso del pastor, ¿no? Primero a mí, dice el pastor. Primero que invite a Gaby. ¿Vale? Y en cuarto lugar, ¿sí? Estamos en el verso 42. Dice que se reunían, o algo que era importante en la iglesia primitiva era la oración. La oración. ¿Sí? La oración, ¿sí?, es vital. Mira, el arma más poderosa que el Señor le ha dado a su iglesia es la oración. Amén. Porque no es, dice, no es con fuerza, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Mira, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra potestades de las legiones celestes. ¿Y cómo vamos a combatir contra ellos? La oración. La oración. ¿Sí? ¿Cuánto oras? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Sí? Ese es, te podría decir, ese es el lugar, o ese es el tiempo que tú puedes considerarte como hijo o hija de Dios. Porque si no hablas con Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Nos es necesario orar. Ahora es mejor orar, ¿sí? Dice la palabra, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y qué bueno es que te reúnas con otros para poder orar y para poder clamar, ¿sí? Porque todos, absolutamente todos, al menos los pastores primeramente, tenemos, ¿sí?, necesidades en todo. Y no estoy hablando de recursos económicos, lo espiritual. Lo espiritual. Mira, algo que yo les he copiado a ustedes, o los pastores, no sé, me impactó mucho lo que ustedes oran por los niños. Me impactó. Y eso lo replico ahora en Bogotá. ¿Sí? Nunca lo habíamos hecho, pero qué importante es la oración. ¿Sí? Lo replicamos, y ahora en Bogotá todas las reuniones invitamos a los niños a pasar, ¿sí?, y oramos por ellos. La oración es vital, es importante. Amén. Continúo en el verso 43. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, dice. Una de las cosas que trae la unidad, ¿sí?, porque la unidad puede mucho, puede desatar cosas sobrenaturales. La unidad. ¿Y qué son cosas sobrenaturales? Que un sordo oiga, ¿sí?, que un mudo hable, que un cojo salte, ¿sí? Cosas sobrenaturales. Cuando hay ¿qué? Unidad. Unidad. Amén. Dice el verso 44, todos los creyentes
se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Salvos. Bueno, ya les expliqué acerca de lo que compartían todos sus recursos, ¿sí? Ya les compartí que eran otros tiempos de persecución. Cuidado que te dejes engañar, ¿sí?, por lobos disfrazados de pastores, donde te digan: vende tu casa y trae aquí, ¿sí? Cuidado. ¿Existen? Sí existen, no lo vamos a negar, pero cuidado. Bien lo decía el pastor, nosotros creemos en un proveedor, pero no en un Dios que funciona como banco. Si le das 100, Él te devuelve 1.000.000. Si le das 1.000.000, Él te devuelve 100 millones. No, no es así. Dios obra, ¿sí?, en su soberana voluntad. Amén. Primera de Corintios 1, del 10 en adelante, ¿sí? En la iglesia de Corinto había, se podría decir, unas disputas, unas peleas entre hermanos, ¿sí? Y qué triste es. Espero que aquí no hay peleas, no hay peleados acá, ¿no? Aquí no. En otras iglesias, ¿sí? Menos en Bogotá. Dice que se peleaban entre ellos. Y esto es lo que Pablo les escribe y les dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Mira, lo que está diciendo la palabra es que en la iglesia de Corinto había divisiones. ¿Y qué es lo que trae las divisiones? Uno puede ser el chisme, ¿sí? Otro puede ser una mala interpretación. Una hermana que se enojó conmigo y no me hablaba como 2 meses. Y le digo: pero hermana, ¿por qué está molesta? Y me dice: pastor, siempre me tira a mí, siempre cada que predica me dice a mí, todo me dice a mí, y me lo dice mirando. Pero yo no, es que yo no, cuando el Señor pone para compartir la palabra, yo no digo me voy a inspirar en Rafa y para darle de chancletazos. No, nosotros compartimos la palabra que pone. Primero nos toca a nosotros, y lo que nos toca a nosotros les compartimos. Pero la hermana dijo que yo le daba de chancletazos todos los domingos a ella y solo me inspiraba en ella. Le dije: no, no es así, hermano. ¿Sí? ¿Ves cómo a veces la mala interpretación, o has escuchado mal, empiezas a aislarte? Vienes a la iglesia, pero no tienes comunión con la iglesia. ¿Sí? Vienes a la iglesia, pero estás alejado, pero estás de cuerpo presente. Y entonces, y así poco a poco
¿sí? Y no crean, no sé si Rafa esté de acuerdo conmigo, pero algo que lo he podido discernir, ¿sí? Es que Satanás también viene a la iglesia para dormirte, ¿sí? ¿Ya despertaron? Para dormirte, para distraerte, para confundirte, ¿sí? Él también viene a la iglesia, pero no para escuchar la palabra, para distraerte, ¿sí? Para hacerte escuchar mal. Bueno, su finalidad es que tú no recibas nada de la palabra, te vayas como entraste, ¿sí? Por eso es bueno, ¿sí? Y me agrada mucho cuando llegué, ya habían personas aquí orando, clamando, ¿sí? ¿Para qué? Para que solo el Espíritu Santo de Dios pueda reinar y pueda gobernar en este lugar, en el tiempo que hacemos iglesia. Amén. Dice el verso 11, estamos en Primera de Corintios 1:11. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron que las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro. Yo sigo únicamente a Cristo. Ahora mira lo que Pablo les dice. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, dice. He escuchado algunas veces, no aquí, sí. Ay, yo me llevo mejor con la pastora. Ay, no, yo me llevo mejor con el pastor. Yo me llevo mejor con los copastores. Y eso, sí, el enemigo va metiendo ¿qué? Cizaña. ¿Sí? Y lo que quiere es dividir. Aunque estés acá, puedes estar dividido. Y eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra. No puede ser así. Todos tenemos que estar unidos. Y solamente así podremos ser ¿qué? Iglesia. Amén. ¿Por qué? A mí ya me ha pasado, espero que aquí no pase, o no sé, Rafa, no sé. A mí ya me pasó allá en Bogotá, ¿sí? Por no tratar este asunto a tiempo, una hermana se levantó y dijo, ya no vengo más a la iglesia, el Señor me ha hablado y me voy a hacer otra iglesia. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo pasó? ¿Cómo? No nos dimos cuenta. Y empezó a llamar a todos los hermanos. ¿Te vienes conmigo? ¿Te vienes conmigo? ¿Te vienes conmigo? Sí. Y nosotros dijimos, los que quieran iros, pues. Y gracias a Dios no se fue nadie, solamente la hermana. ¿Sí? Y mira cómo Satanás empieza a minar, a trabajar en el corazón de las personas. Cuando no hay ¿qué? Unidad, compañerismo, comunión, oración los unos por los otros, el compartir los unos con los otros. ¿Sí? Yo les animo, mis hermanos, y los digo con todo respeto, si hay alguna cosa, algún sentir, algún malestar, acudan a sus pastores. Tal hermanito, tal hermanita habló esto de mí, me incomodó.
y resuélvanlo en amor. Pero no dejen que Satanás anide, causando, ¿sí?, una semilla, ¿sí?, causando una semilla de división. Yo les animo a que cualquier malestar, cualquier cosa, tienen ahí a sus pastores y hablen y aclarar. Casi un 99% son malos entendidos. Malos entendidos. Pero no dejen que el enemigo pueda anidar y luego separarlos. Amén. ¿Cuánto tengo, hermano? ¿Ya me he pasado? Bueno, y Rafa dice que ya me he pasado. Y voy en la introducción. Primera de Corintios 12:27 dice: la iglesia somos un solo cuerpo, aunque cada uno miembros diferentes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, ¿sí?, podemos servir en diferentes áreas, en diferentes ministerios que tiene la iglesia. Le comentaba a Rafa que hace ya 2, 3 años llegó una hermana a la iglesia, pero que tiene un talento, un don para administrar. Pero es impresionante. Yo no soy buen administrador. Sus pastores no lo pueden hacer todo, aunque les gustaría hacer todo, pero no lo pueden hacer. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos para poder servir y en unidad hacer que nuestra iglesia pueda fortalecerse más. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia? Que Anserma sea la ciudad de Dios. Que conozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Los pastores pueden hacerlo solos, no lo pueden hacer. Les necesitan a ustedes. Porque ustedes, Dios también les ha dado dones y talentos para que unidos puedan hacer muchas más cosas. Amén. Termino con este texto. Dice Efesios 4:2, dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y fortalezcanse las faltas con amor. Con amor. ¿Sí? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una misma fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Familia, unidos podemos hacer muchas cosas. Miren, y lo digo por experiencia propia. Yo creo que no entendí el Evangelio. No logré conocer a Cristo en su plenitud hasta que no me puse a servir, hasta que no pisé el barro. Puede ser, es bueno estar es bueno estar en la gradería, ¿sí? Y de hecho estar inconforme con los que están jugando. Y los que están jugando se están dando la vida y la muerte. Es cómodo sentarse en la gradería. Bien, pastor, qué bien lo haces. Bravo. Dios lo bendiga, pastor. Pero eso no es unidad.
Unidad es que puedas estar con tus pastores, embarrándote como ellos lo hacen. Unidad es decir, pastor, ¿en qué le puedo ayudar a servir? No más dígame. Pastor, necesito tratados, folletos. Yo quiero, voy a poner en los buzones, Eso hace la unidad. No solamente desde la tribuna y dice, pastor, qué bien lo hace. Lo bendigo, pastor. Lo bendigo, pastora. Yo les animo, iglesia, a que unidos podamos lograr que nuestra familia, mira, hay algo que yo no lo he podido entender. Solo Dios lo sabe. Cuando yo voy en busca, cuando yo le pongo al servicio, mi vida le pongo al servicio de Dios, Dios trabaja en esas partes que para mí es imposible. Una familia inconversa, que yo les he hablado más de 1000 veces del evangelio, pero no quieren recibirlo. Pero cuando yo me puse a servirle al Señor, Dios obró en ellos. No hubo necesidad de que yo les hable. Familia, es bueno unidos servirle al Señor. Y pueden hacer muchas cosas. No se imaginan que unidos lo que pueden hacer como iglesia. Solamente tienen que decirle a sus pastores: aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Me falta fe, tengo desconfianza, pero aquí estoy. Quiero servir, pastor. Quiero servir, porque una iglesia unida puede mucho. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios?